El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. A las 9:21 de la mañana. A las 9:21 de la mañana vamos a pasar con nuestra entrevista central. Está con nosotros Angeli Moreno, ella es politóloga y conversará con nosotros sobre las expectativas que hay, que existen sobre el discurso de rendición de cuentas que pronunciará el presidente de la República el próximo 27 de febrero. Yo quiero agregar al perfil de Angeli, que además de politóloga, primero fue periodista de formación y que hoy día lleva una trayectoria como analista y comentarista en diversos medios de comunicación, pero que también una parte importante de su vida fue dedicada al activismo social, incluyendo esa terminal de Santo Domingo Este, que primero fue de autobuses y que vimos justamente ayer cómo se inauguraba y se convertía en centros tecnológicos del ITLA y artísticos. Angeli fue de la juventud Progres que luchó contra eso. No, Progres no. Progresivamente progresista. Exactamente. Progresista está bien, pero Progres no. Bien. Bueno, Angeli, el tema lo dijo el coordinador. Hoy estamos a 19, el 27 toca que el presidente Luis Abinader haga rendición de cuentas. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los temas que tú entiendes que el presidente abordaría? Yo me gustaría compararlo un poco, primero las gracias por la invitación al programa, pero me gustaría compararlo un poco como en el gobierno de Hipólito se divide en dos, en los 2 primeros años de Hipólito y los 2 después de la crisis de los bancos. Entonces creo como que esto con el PRM viene siendo algo como parecido, porque tuvimos los 2 primeros años de gobierno con plena pandemia, con restricciones, con ataques a la economía y demás, siguen habiendo esos ataques a la economía por el tema de la inflación y demás. Pero estos serían como los 2 primeros años de poder Luis Abinader ejecutar plenamente lo que dijo que iba a traer al Estado Dominicano a través del gobierno del PRM. Entonces, estos son como esos 2 años. Para mí se va a ver un poco restringido por el tema económico porque no era lo mismo lo que vendió Luis Abinader en campaña, un país sin pandemia, lo que él planificó para un Estado dominicano, y luego encontrarse con una pandemia, tener que gestionarla y después 2 años después tomar las restricciones, quitarlas y empezar. Entiendo que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader primero debe centrarse en ese plan de recuperación finalmente del despegue económico de la República Dominicana. Hemos escuchado 2 años de recuperación, de todo eso, pero ¿cuál será el despegue? Ya se levantaron las restricciones, tenemos un tema grave con el tema de la inflación a nivel mundial. El gran reto para los países, según la Organización Mundial del Comercio y demás, ha sido el tema de la inflación. Y tenemos el tema de Ucrania con Estados Unidos, que de una forma u otra podría afectar también el tema de la inflación y ponerlo peor. Entonces, él es economista de profesión. Yo creo que él debe de girar un poco. Creo que en este tiempo tú tienes 2 teóricos de la economía, tienes a Adam Smith y tienes a Keynes. Yo digo, debe de girar un poco más a Keynes, meter un poco más la mano del Estado a nivel Se supone que él es socialdemócrata y su partido. Bueno, porque una cosa son lo que dicen en los papeles y otra cosa es lo que hacen después. No es fácil. Si tú te vas a las políticas que ha implementado Luis Abinader, han sido más de derecha que de izquierda. Todo esto de alianza público-privada, eso no es socialdemocracia. Y comiso y demás, eso no es socialdemocracia, claro que no. Pero la cosa está en eso, en que debe girar un poco más ahí. Creo que le falta mucho. Tú lees el programa de gobierno de Luis Abinader y hay muchas cosas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, el tema de la mujer es una gran deuda social, es una gran deuda de los pasados gobiernos y es una gran deuda de este gobierno. De hecho, la presencia de la mujer en el Estado ha disminuido porque han salido ministras y han sido sustituidos por ministros, temas así. Creo que esto es un tema que también deberían de hablar. Yo preguntaba, ¿cómo andan las estadísticas de cuántas mujeres están graduando desde hace 10 años para acá? ¿Y cuántos hombres están graduando? Y si eso se está transformando realmente en el Estado Dominicano en posiciones de importancia de las mujeres. Entonces tú ves mujeres en muchos puestos y esto, pero al final, arriba de ellas siempre hay un hombre que dirige todo lo que ella hace. Hay un partido, Angeli, que puede ser que lleve la primera candidata mujer. Vamos a ver si la mujer la apoya. ¿Y qué partido es Ha ese? habido candidatas ya, Soraya Castillo. No, candidata con posibilidades. Real. ¿Y cuál Candidatas partido ha habido. es ese? El PLD. Ah, ok.
Que ahora, de repente, ahora el PLD entiende que hay una mujer con liderazgo Sí, en lo que ese pasa- partido. Y déjame decir, tengo una crítica sobre eso. Yo realmente Yuri, no me escucha. tengo una crítica sobre eso, que no le he hecho pública. Pero Liderazgo, lo voy a decir. liderazgo. Ay, Liderazgo, que se primicia, llama vamos a ver. Lo voy a decir Alberto. aquí. Primicia del sol de los sábados. Espérate, que eso no es así. Primicia en el sol de los sábados. Cuando Margarita tenía las reales posibilidades de ser presidenta de este país, 2012. el PLD eligió a un hombre. Ahora que Margarita ve al PLD en una situación difícil, en una crisis de imagen, de reputación, de liderazgo, ahora Margarita sí es quien puede sacar. Di la realidad, un Para mí es bagazo. un castigo. Pero yo tengo una Lo que le han pregunta, dado a Margarita ahora mismo Calma, es un Yuri, castigo. espera. Porque Yo no el creo que que sea un asuma... castigo. Díganme aquí, ¿cuántos voceros de lo que ustedes escuchaban del PLD ahora salen a hablar? Menos. Ninguno. Pero estamos en oposición. ¿Por qué? ¿Cómo que estamos en oposición con más vera? Claro. Porque la oposición tiene demasiado tema de qué hablar. Entonces, para mí, lo que están haciendo con Margarita es un castigo, porque en el momento en el que ella tenía las posibilidades, no le dieron la oportunidad. Y Pero ahí ahora viene, no, que hay pero- que buscar la forma de levantar el partido, de sacarlo, para mí la Pero- están castigando. No, pero eso Y no, hay eso gente, no es un Angeli, castigo. dirigiendo vocería, hasta acosando a personas para que tomen ciertas posiciones cuando ellos no salen a hablar. Ay. Ayer. Porque es muy difícil. Ay. Señores, es muy difícil el tema que tiene el PLD ahora con cuestión de imagen, reputación y liderazgo. Pero no es de la rendición de cuentas que vamos a hablar en esta Angeli, entrevista. ¿no? Retomando el tema, Abinader, la campaña, o sea, perdón, la pandemia aquí se inició básicamente en marzo de 2019, en 2020, corrijo. Ya, digamos que... Meses antes de la campaña electoral. Exacto. En En plena ya campaña. en Plena campaña. plena campaña electoral. Aunque ya se conocía de antemano situaciones que comenzaban a tomar algunos países donde el virus comenzó a atacar un poco antes, pero el presidente ratificó muchas de esas promesas en la campaña, al llegar al gobierno y en su discurso de rendición de cuentas del año pasado, entre ellas ley de hidrocarburos, entre ellas construcción de carreteras, sabiendo ya todas las circunstancias, conociéndola incluso del Estado. ¿Qué ha pasado? Que no ha podido cumplir con prácticamente nada de lo que se prometió en ese momento. Es muy fácil decir, vamos a cambiar la ley de hidrocarburos, vamos a hacer esto, pero hay que ver qué tú tienes por ley de hidrocarburos. Por ejemplo, el tema de la seguridad social que ahora se está discutiendo. Pero tú tienes una ley de hidrocarburos que la hizo Hipólito en el año 2000. Luego la tomó el Leonel y le hizo unas cosas por ahí que el día de hoy estamos sufriéndolas todavía con el tema de la ley de hidrocarburos. Después la toma Danilo y Danilo le añade más cosas y por eso es que tenemos el combustible más alto de toda Latinoamérica. Por eso que le pusieron en esa fórmula la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿qué sucede? Son muchos sectores que se tienen que juntar porque modificar una ley no es algo que pueda hacer un presidente de la noche a la mañana. Pero él no se ha metido ni siquiera el proyecto. Hay y él, sectores y él que tienen planteó el depósito del proyecto. Yo para- entiendo, por yo ejemplo. entiendo, por ejemplo, que una de las cosas que debe hablar Luis Abinader en la rendición de cuentas ahora es de la ley de hidrocarburos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque, primero, el Ministerio de Industria y Comercio para mí no ha manejado como debe la crisis que ha tenido con el tema de la imagen y de lo que está pasando con el tema de los hidrocarburos, porque no ha sabido defenderse de lo que se le están imputando. O sea, la República Dominicana, tú tienes un tema de inflación que viene por el mercado global. Que es una inflación importada. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes el tema de los hidrocarburos que lo tenías 16 años también antes de que ellos llegaran, muchísimo más, 20 años. Entonces, tú llegaste aquí y tú no sabes defender que realmente no es algo que te corresponde a ti porque es algo que está por ley. Entonces, desde ahí hay un problema. Y que está pasando en todos los países del mundo. Exacto. Entonces, desde ahí hay un problema con la falta, pero es un hándicap que tiene este gobierno en sí, de no poder explicar o de salir a reaccionar cuando la oposición le lanza un dardo. Entonces, ese tema para mí debe ser abordado en la rendición de cuentas, porque el tema del hidrocarburo debe de ser revisado en la República Dominicana. Hay, por ejemplo, cuando hizo la modificación del hilo después del 2012, se le añadieron 3, 4 pesos para el tema del plan Renove. ¿Qué se ha cambiado? ¿Dónde están esos cuartos? ¿Dónde está el dinero con el que se iban a arreglar las calles, se iban a cambiar el parque vehicular, etcétera? Entonces, ¿dónde está ese dinero?
para mí esa ley hay que revisarla. Para mí el presidente Luis Abinader tiene la oportunidad ahora en esta rendición de cuentas de dar ese él lo primer... dijo el año pasado, Angeli, también en el año 27 pasado de febrero. Pero eso es una costumbre de todos los presidentes, porque, por ejemplo, yo escuché en un momento determinado que O sea, que Danilo él es habló- igual que todos los presidentes. No, pero te voy a decir algo. No, ¿por qué? Porque vamos a hablar de tu presidente, por ejemplo, Danilo Medina. Habló de que en la frontera iban a poner unos drones, yo no sé, él fue una el cosa. presidente de todos los dominicanos, el presidente del país. Ok, igual de que Abinader, todos el los presidente de los dominicanos, igual que Abinader. Sí. Pero habló de que la frontera, que unos drones y todo. Y lo único dron que supuestamente se vio aquí estaba en la casa del procurador. Ay, Dios mío. Yo de la frontera no vi ningún dron, pero es una costumbre que tienen los presidentes Hay de prometer drones, cosas hay que al drones. final no lo van a hacer. Lo dijo Este el ministro y otros. actual. Hay una serie de drones y están Roselvi. incluso haciendo dale. trabajo de seguridad ya. Ahora. No, desde hace tiempo, lo dejaron ahí. Dale, Lo Roselvi. ratificó al momento de llegar el ministro de... Tu opinión sobre de defensa. estas alocuciones tan frecuentes del presidente. La última fue hace apenas 10 días, el miércoles pasado, refiriéndose al tema del que ya sabemos, de las restricciones del COVID, pero antes de eso tuvo otra, también hace poco, hace como un mes, tan frecuentes y tan recurrentes, próximo a cuando le toca constitucionalmente dirigirse al país. ¿Tú cómo lo ves? Lo que pasa es que hay mucha gente que no ha entendido eso y tenemos primero que partir de algo. Cuando hay algo nuevo, lo primero que hace la gente es resistirse al cambio. Después lo critica, luego se adapta y después lo exige, incluso. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, están aquí conmigo, todo el mundo tiene su celular, ustedes tienen la necesidad de estar informados constantemente. Antes, por ejemplo, cuando habían situaciones, la gente quería que el presidente hable sobre situaciones, que se exprese sobre situaciones, y ahora que el presidente lo haga de manera frecuente es bueno. No como por López Obrador, que lo hace cada 24 horas, para mí es una exageración en México, pero yo entiendo que sí es bueno que el presidente hable cada cierto tiempo, las veces que entienda pertinente, y me gusta mucho que las alocuciones son sencillas y cortas. Ahora bien, lo que yo entiendo que no debe de hacer el presidente, porque eso desgasta su figura, es salir a defender las cosas que hacen funcionarios. Eso sí, yo creo que es algo que se debería de controlar un poco más. Que el presidente hable y que dé anuncios y que hable a la población. A ti te eligieron como presidente y que tú hables a la población que te ha elegido democráticamente para tú estar ahí, está bien. Lo que yo veo que le hace un poco de daño es tener que salir a defender los embarres que hacen otros funcionarios que empañan su gestión. Entonces, la medida en que él sale a desempañar eso de una forma u otra le quita un poco de brillo. afecta, claro. Entonces, yo sí creo que eso sí se debe de controlar. Y ahí, cuando pasen este tipo de cosas, yo lo que creo es que debería de acudir un poquito más a la figura del vocero, para que el vocero sea quien aclare estas situaciones y no precisamente sea él quien tenga que recibir las balas en la primera línea. Susi. Angeli, el tema impositivo, entiendo, es algo que debería tratar el presidente en su discurso. Por eso te hago la pregunta, tanto por la norma 04-22 que trajo revuelta con los médicos también del país, que ya iba a un llamado a huelgas y demás, y que luego entonces la DGI anunció que se dejaría para el 2023 y que no era como se supone se había interpretado, y también el anuncio de una posible aplicación de impuestos a servicios digitales, que entiendo que para muchos de nosotros es algo preocupante. ¿Qué entiendes que será el sitial que se le dará a este tema dentro del discurso del presidente? La verdad es que no es estratégico. Para mí, yo estaba loca porque pase esa reforma el año pasado, porque no es estratégico en un año preelectoral. Entonces, hay mucho consenso. Esto trae muchas desigualdades porque el sector oligárquico, los empresarios y demás, ahora mismo están cómodos con lo que hay. Entonces, modificarle ese espectro que ellos tienen para beneficiar de una forma u otra, vamos a poner el Estado con la recaudación y demás, es algo que quizás ellos no lo quieran, y este gobierno trabaja muy de la mano con el empresariado. Entonces, yo no lo veo como algo estratégico, y menos cuando el gobierno, por ejemplo, de Luis Abinader, asumiendo el tema de la transparencia y demás, ha tenido que mochar cabezas de sus propios miembros del partido. Entonces, como gobierno han asumido una posición y como partido tienen unos problemitas X, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo de este caso. En Santo Domingo Este, los liderazgos que han salido en Santo Domingo Este ahora mismo han caído por temas o de corrupción, señalamientos de corrupción, o por temas de señalamiento de acoso sexual, entre otras cosas. En Santo Domingo Este
Que hay habla una de- necesidad. Que habla, por ejemplo, de Adán Peguero, que es el presidente del PRM en Santo Domingo Este, que Exactamente, estaba y en Manuel Impostón. Jiménez, por ejemplo, la gestión a la que lo eligieron no le está haciendo tan bien como la gente pensaba. Tiene un problema de Entonces, gerencia. ¿qué pasa? Ahí hay un problema de liderazgo del partido, ¿me entiendes? Entonces, yo entiendo que es algo, tú con estos problemas que has asumido, porque tú quitar a una persona que lo hizo mal de un puesto, es tú quitar a un cuadro que tú tienes dentro del partido importante, que te movilizaba ¿Y tú una cantidad de crees- personas y eso, meter ahora mismo una ley, meter ahora mismo el tema de la fiscal, es como tú como que batirlo demasiado. Entonces, no creo, porque no he visto en la historia de la República Dominicana, y ustedes sí tienen la información, ¿verdad, Dan?, de que un presidente se aboque a hacer una reforma electoral un año, 2 años antes de, Una reforma de fiscal. las elecciones. Ya. Angeli Moreno, quiero que Fiscal. hablemos de otro tema, el tema de la juventud. Cuando se iba a elegir el ministro o la ministra, yo como periodista manejé varios nombres que me llegaron. Entre esos estuvo nuestra compañera Liz Miese, estuvo también en un momento nuestra compañera Roselvis Vargas, estuvo Eli Encarnación también, una colega, y estuviste tú, Angeli Moreno. Al final yo era de la que propugnaba porque ojalá fuese una mujer, porque definitivamente, ya lo decías, ha habido un déficit en cuanto a ministras. Ahora mismo, en el diálogo del CES, hay una mesa, la de transparencia e institucionalidad, que está discutiendo temas. Y una propuesta que ha hecho el padre Manuel Ruiz es eliminar, fusionar algunas instituciones. Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Mujer, CONANISAT, etcétera. En el caso del Ministerio de la Juventud, tú que sonaste inclusive como posible ministra, o sea, ¿qué hacer con ese ministerio para que no tenga tan mala prensa? ¿Cómo hacerle entender a los dominicanos y a las dominicanas que el tema juventud es importante? Así es. El tema juventud Ahí es está transversal a sí. todo, y la verdad el tema juventud es súper importante, y si se le ha hecho en el ministerio después de la ley 4900 del año 2000, yo creo que es sumamente importante. Yo me estuve leyendo esta ley, la leí rapidísimo, como en 2 días, para hacer una propuesta, y la verdad me impactó muchísimo. No sé si a ustedes les gusta el baloncesto, pero el Ministerio de la Juventud es como el gran armador que se auxilia de muchas instituciones para poder, de una forma u otra, meter a los jóvenes en todo lo que tiene que ser los cambios transversales y lo que necesita el país. Es un rol de gestión, ¿verdad? Es como un rol, como el ministro de la Juventud tienes como este rol de armar, de ir al Ministerio del Trabajo, mire todo lo que está pasando con esto. Y yo entiendo que debe existir un Ministerio de la Juventud primero. ¿Por qué? Porque el Ministerio de la Juventud soporta a un colectivo, a una parte de la sociedad, que son los jóvenes, que casi siempre se marginan y que son, para mí, la fuerza de trabajo más importante que tiene un Estado. Sí. Y la fuerza de capacidad incluso, porque tú vas a los que ya son un poco mayores, hay una parte que está muy capacitada, pero ya incluso está fuera del órgano trabajador. Y los que son muy jóvenes no tienen la capacidad suficiente para asumir retos. Pero la juventud es ese motor que impulsa todas las economías de todos los países. Y en este país yo entiendo que se tiene marginada. De hecho, tú graduarte temprano es un castigo, porque tú no consigues nada. Hay que no le dé primer Que entonces, empleo. que también si tú estudias mucho aquí, es un castigo. Porque yo soy Estás una de las personas que me han dicho, sobrecalificado. tú estás sobrecalificado para este puesto. Entonces, Exacto. entiendo que lo que le ha faltado al Ministerio de la Juventud ha sido gerencia. Ha sido una persona que esté calificada para poder hacer un buen trabajo al frente de este ministerio, y que no vea al ministerio como una ¿cómo que se dice? Una entidad de organización territorial del partido. Ay, mamá. Entonces, yo tengo la fe, estoy muy, muy cercana al ministro actual, Rafael Félix, Que para mí, estuvo aquí en Estuvo Sol de aquí. los Sí. Sábados. para mí Sí. es un joven brillante, el cual yo respeto mucho, tengo una cercanía muy fuerte con su familia. Y creo que Rafael tiene muy buenas intenciones y tiene las ideas para poder hacer una transformación. Lo que sí creo también es que Rafael no lo va a lograr si no tiene un equipo que dentro del Ministerio de la Juventud haga el trabajo que se tiene que hacer. Porque una cosa es tú llevar todas las ideas. Yo tengo muchas ideas para muchas cosas, pero hay cosas que yo puedo hacerlas sola. Pero hay cosas como esa, que es un reto tan importante para un país, que tú no lo puedes hacer solo. La Y el idea de Ministerio de la convertirla en Mujer, política. como señalaba Mili. Mira, yo sí. el Ministerio de la Mujer tengo mis vainas. ¿Por qué? Porque Las mujeres con mujeres se señores, chocan, yo se no pegan, sé ¿eh? qué ha pasado. ¿Ustedes, yo pensé, ustedes creen que es fácil gestionar este yo programa con toda esta pensé mujer? que hace 2 años eliminaron el Ministerio de la Mujer, porque yo no he escuchado ni una sola política, Ay, 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 ni ay, una ay. sola propuesta, Ay, ay, ni ay. una sola defensa. del ¿Cómo se tema de llama la mujer. ministra? Yo no sé cómo se llama la mira, ministra. Angeli, que el presidente llegó al gobierno y le aumentó el presupuesto al Sí. Ministerio de la Mujer. De los pocos ministerios que se le aumentó. Señores, fue yo el ese. Y le Ministerio- dan razón a quienes equivocadamente dicen que debería eliminarse. Y crear un Ministerio de la
familia. Miren, señores, yo creo que eso miren, sería yo les voy a invisibilizar decir aún algo. más a la Yo mujer. no sé cuál es la percepción de ustedes, pero para mí, uno de los debates ideológicos más grandes de la historia ha sido el debate de género. Ay, Sí. mamá. Ha sido el debate de género. En la República Dominicana, el tema de... Señores, yo puse ayer un tuit donde yo puse, en este país no se puede salir el licra. Es verdad. Y tengo 500 comentarios. Y yo quiero que ustedes lean los 500 comentarios que yo tengo. ¿Qué dicen? Señores, Va a venir con yo una le voy a decir una licra cosa. Yo la verdad lo puse como un tema serio, pero yo no me he dejado de reír. Y no me he dejado de reír porque, Dios mío, la idiosincrasia del dominicano, el machismo que se vive. El acoso O sexual sea, el callejero. acoso La que negación hay. de la realidad, Sí. porque también te Que no dicen lo que es aceptan. mentira lo que tú Sí. dices. Entonces, por ejemplo, yo fui al Ministerio de la Mujer hace casi 2 años por un tema, o sea, yo creo que yo he sido de las pocas mujeres que ha sufrido de acoso político. ¿Tú sufres de acoso Ay, ay, ay. político? Acoso político, o sea, yo he dicho un Pero, comentario. ¿y qué, y a mí me han qué fue lo que subido- pasó? ¿Qué fue lo que Exacto. pasó, El acoso Angélica? político Explícame eso. hacia la mujer es como cuando yo, por ejemplo, digo una idea, hablo aquí, mira, yo pienso que esto, Luis Abinader tal cosa, y alguien me dice, no entiendo por qué tú te metes en temas que tienen que ser de hombre, porque tú lo O que sea, te tienes que descalifican por ser Wow. mujeres. Ok. Tú lo que tienes que estar limpiando en tu casa, tú ¿Qué? lo que tienes que hacer esto, sí. En República Sí, Dominicana, entonces yo encontré siglo una XXI. persona, un usuario que yo lo había denunciado anteriormente, que ese usuario se dedicó durante 2 años a hacer todo tipo de diabluras, o sea, de ese tipo, cosas de ese tipo, a descalificar mis comentarios, a buscar, por ejemplo, esta entrevista dura 40 minutos. Él la bajaba, buscaba un sitio donde yo dijera una muletilla, la repetía 15 veces para hablar de mi incapacidad, para hablar de temas políticos, que no debía pero ser la una mujer, o gente- sea, la cosas gente- como la esas. gente no, Señores, Yo pero- llevé ese caso al Ministerio de la Mujer. En un Al día de hoy yo país, no he escuchado Angeli, No te nada, respondieron. nada. No. En un país donde Felucho mandó a Margarita a hacer oficio, ¿qué podemos esperar? Pero espérate, Y en un partido. ¿Qué No, podemos iba a tener esperar? que, De un que mismo partido apoyarla político. probablemente como su Exacto. candidata a presidencia. Va a tener que hacerse su foto A la que con mandó a ella. limpiar. Yo lo que espero es que las mujeres que tanto, ¿verdad? Tanto se expresan en ese sentido, Ay, grita como. que las mujeres ¿eh? apoyen a las mujeres. Eso es lo único. Bueno, eso mira, es- lo eso que es pasa es que te Pero bueno, no, vamos a seguir, Vamos a hablar de ese tema, vamos a seguir, no, vamos a no, seguir. política, No, no, vamos a seguir, política, vamos a pero- seguir. política no espérate, es- ella es no es una limitada. relación. O No, sea, pero- tú pero- tampoco pero- puedes trazarle la pauta de lo que ella va a hablar. No. Lo que pasa es que Pero- déjala yo no he que trazado diga. pauta de Yuri nada, es yo no le he como dicho la- nada. Eso es Yuri, dividir más la Yuri, sociedad. Yuri, Eso es lo que estamos haciendo. Eso es dividir más la sociedad. Exprésate libremente. Que una mujer Angélica. tenga que apoyar a la mujer porque es mujer y no por lo que pero piensa. Dios Eso es mío. dividir más la sociedad. Yuri tira la piedra y después no quiere que nadie diga Porque nada. preventivo Ay, es- Dios. Oye, Miren, ahora. lo que pasa es que en esta sociedad, Es mentira. miren, señores, la República Dominicana es un país machista. Yo lo digo por mi mamá. Mi mamá es más machista que mi papá. Wow. Mi mamá es más machista que mi papá porque a mi mamá la crió también una mujer que también era machista. Claro. En este país nos han enseñado a competir como mujeres, Sí. no a tener sororidad, no a apoyarnos. Trabajo en equipo. O sea, yo posté una foto de Millicent, mi amiga, como periodista, ha trascendido y esto, y hay gente que se lo encuentra extraño. ¿Por qué? Porque yo lo que debería es de entender que el puesto que tiene Millicent debería de tomarlo yo. Entonces, nos han enseñado a competir por los hombres, por los puestos, por la más bonita, Por la imagen. por como, o sea, por todo. Entonces nos han enseñado a competir y las mujeres tradicionalmente, si tú vas a estadísticas en la República Dominicana, siempre han apoyado a los hombres. Pero- porque ven en el apoyo a otra mujer una competencia en contra. Pero háblame como de cuchillo para política, tu que tú eres garganta. politóloga. Vamos a ver, mujeres políticas son todas iguales. Hay que apoyarlas solamente por ser mujer. Explícanos eso, Angeli Moreno. O por Yo las creo que- ideas, porque yo hay creo- algunas congresistas femeninas Ay, que son más mija, atrasadas dilo y duro. machistas y descaradas. Pero si eso En sí, mi eso caso, sí, yo- eso yo sí, asumo señores. que es una condición de la Ay, ¿Y cómo Lo que hay siguen hombres es cómo hay social. hombres que son eso es su Exactamente, una condición de la condición? persona. Porque nadie está obligado porque tenga una vagina a pensar de una forma. Pero machismo, Exacto. ¿sabes lo que es el Pero machismo, tú verdad? no- Y que Sí, existe y que la sí. discriminación Me está Pero- resulta, pero- Cristian, y vamos a dejar que la invitada hable en ese sentido, me No, pero resulta déjalo que él hable también, porque tú Inconcebible. quieres dejar que la Estamos invitada hable y que él no comentando, hable. Me Ni que yo hable. resulta tampoco. inconcebible que tú Es un privilegio. legisles en contra de ti misma. Lo que pasa es que, No puedo es por lo entenderlo. que decía anteriormente, eso tiene que ver con los cuadros mentales que se han afianzado en la mente de Patrones Framing, conductuales, los patrones framing. conductuales. Entonces, ¿por qué? Porque es que eso es algo así. O sea, yo de verdad, yo quisiera, si yo en un día me tiro algo, yo quisiera que las mujeres voten por mí. Pero las mujeres te ven como una competencia. Si no es una mujer segura, y aquí no se cosecha la seguridad en las mujeres, no va a votar por otra mujer.
Pero ese tema es un tema importante porque, miren, yo he estado en la política y yo he sufrido temas de política. O sea, ¿Qué usted- pasó contigo? Le voy a Porque poner un ejemplo. Tú Le voy a poner un estabas ejemplo. interesada en una regiduría en Santo Domingo Este. O sea, ¿qué pasó Le voy a poner ahí? un ejemplo, no de ese, pero le voy a poner un ejemplo que yo viví yo llevé la campaña de comunicación de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este. Y en un momento determinado yo era la única mujer, la más joven y la más preparada del grupo de hombres que estaba dirigiendo esa parte de comunicación. Y yo llevé esa campaña durante 17 meses. Cuando faltaba un mes para las elecciones, que ya pertenece al PRM y demás, estamos en un grupo ahí donde ahí es que planteamos todos los temas de comunicación y eso, y entra una persona y dice, bueno, desde el día de hoy le vamos a dar las gracias a Angeli Moreno por todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. No. Y vamos a delegarla ahora como coordinadora de protocolo, porque las mujeres son muy buenas organizando, Padre las mujeres son amado. muy buenas en los temas decorativos. Protocolo, o Qué sea, voy a decorativos. morir. Sí, sea, y eso lo dijo frente en al tu alcalde que estaba en el lugar grupo. pusieron un hombre. ¿Cómo? Y en comunicación pusieron que un hombre. Un hombre Entonces adulto, ahí entró, mayor, esa persona era blanco. Danilo Cruz Pichardo, y No, era pero una persona No, que... pero eso no tiene que ver. No, No, pero, pero espérate. no tu Pero- caso, pero lo que dice Milly, tiene que tener un hombre Pero- adulto, mayor, blanco. Por Dios, señor. Pero no Pero- fue una no, pero- mujer negra y pobre que pusieron. Sí, pero pero ajá. entonces- Si tú estás ahí, pues, Pero ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Si aquí Bueno. salió un regidor en Pero- cuero ¿cómo? blanco por su privilegio, nadie lo criticó y tú lo estabas defendiendo. No, pero te voy Si a hubiese decir- sido moreno, hubiese Yo estado preso. no lo defendí. Si hubiese sido un negro, hubiese estado preso. Yo lo defendí No no porque creo, saliera no en cuero y Pero fuera ven acá, blanco. si Yo lo hubiese sido defendí negro, hubiese No. estado preso. por su Que ética aquí lo que estamos profesora. eliminando. Ética del diablo. Por su Pero ética y ética del por diablo. y lo defiendo bien. Charlatanazo. ¿Por qué estamos hablando de lechosa y saltamos con piña? No entiendo. No, porque No, ella está no, hablando de no, que el no, privilegio no, es no, un hombre no, no adulto, tiene nada que blanco, que ver. si yo qué, y eso no tiene pasa que es- ser. Lo que pasa es que Continúa, me ha pasado Lo lo que mismo ella y te planteado, entiendo. lo que Eso ella sí, planteado, eso no, sí, eso sí, sí ella pasa. planteado Mucha está más. mal. No, Cuando lo pasa. que Lo que ella Angela planteado ha está mal, o sea, a ella planteado no le es pueden verdad. sacar, Eso exacto. pasa aquí. Exacto. Señores, Y para protocolo regularmente nada más Pero quieren mujer. poner a las mujeres, pero no Estoy de por lo acuerdo. que Y que Milly sean con lo que Milly atractivas sí, entre mujeres. y ¿Qué sucede? que estén buenas, es verdad, ¿Qué eso es sucede? verdad. Que el tema Eso es verdad. que me ponen ahí, ahí estaba el alcalde, fue una decisión, entiendo que consensuada, porque en ningún momento se dijo más nada. Wow. Entonces yo entiendo Tú te que... enteraste ahí. Yo me enteré ahí. Ok. Y Barbaridad. entonces, Qué fuerte. la cosa es que yo, Been there. después un compañero, muy amigo de nosotros, dijo, esto yo no lo puedo permitir, porque yo he visto como una compañera y yo habíamos asumido ese tema de la comunicación y ahora nos estaban delegando el protocolo y la persona se salió del grupo, un amigo de nosotros. Entonces, barbaridad. ella recuerdo que estábamos en la fiesta de las bases de Doña Altagracia y dijimos, oye, tenemos que Altagracia. salir de aquí porque ya nuestro compañero salió como un acto de sororidad con nosotras, Oigan, aún es un siendo hombre. hombre. Entonces él se salió, nos salimos del grupo Privilegiado. y después, meses después, la persona que delegaron, porque no tenía la suficiente capacidad, me estaba ofreciendo, mira, tú vas a ir como subdirectora de comunicación de la alcaldía si tú vuelves a entrar Oye. y a hacer el trabajo que tú estabas haciendo. Yo le dije, no, muchas gracias. Entonces, esos son cositas, Claro. cositas que les pasan a las mujeres, pero Nimiedades. tú puedes tener la capacidad, tú puedes tener el arrastre, tú puedes tener todo y eso no es suficiente. A veces yo siento como que te arrastran a temas de tener que sacrificar tu dignidad para tú poder llegar a algo en modo político en la República Dominicana. Y yo no sé si muchos jóvenes piensan como yo, pero yo no veo la política como mi fin final. Yo veo la política como un espacio que yo puedo hacer por un tiempo. Yo siempre digo, voy a dedicarme quizás 10 años a tema de quizás de ir a la política y después me voy a dedicar a mis temas de la política backstage, en lo que yo me he especializado. Porque la verdad yo no veo la política, que es un sacrificio tan grande, como algo que deba ser del fin de mi vida, por ejemplo, profesional. Bueno, ahí está las declaraciones de Angeli Moreno, muy aleccionadoras, no solamente sobre la rendición de cuentas del presidente, sino también la realidad que viven las mujeres dentro de la política. Y la Así juventud. Y la juventud Y si tú también. eres joven es peor. Y Y si eres si eres mujer y pobre, joven, es peor. Y si eres mujer y joven y pobre, Es también. peor. Eso es verdad. Siempre y cuando no seas un regidor blanco con privilegio y que salgas desnudo, Ay, wow. eso ¿Pero por no, qué? no ¿Pero no pasa es nada. cero? Si hubiese sido, si hubiese sido un moreno, Es un que moreno, no, que lo ahí hubiese no hecho se el callero mezcla, con el alcalde. señores. Vámonos con llamada, vamos a escuchar a la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Buenos días, su nombre y de dónde. Las expectativas de la rendición de cuentas del presidente el próximo domingo. Sí, ahora buena. Adelante. Sí. Mira, yo estuve oyendo a esta niña hablando, que no le sé el nombre, pero que dijo con relación Angeli Moreno. Angeli Moreno es un nombre. Está profesional. a Angeli Moreno, que dice que tiene que hablar sobre la ley de carburos, pero por Dios, ¿y cómo tú le vas a exigir a una gente de que ya dijo algo para que diga lo mismo? Señores, tú quieres que le diga la verdad, yo le pido a ustedes que me perdonen, pero el mundo, hasta que el mundo no nos dosientifiquemos de los políticos, porque los políticos son todos lo mismo, igualito. Mira cómo usted habla ahorita de los partidos que tienen a un Leonel, a un Danilo, a un Hipólito. Señores, Leonel dice que todo es malo en el PLD y salió del PLD. Yo te apuesto que si le dan la presidencia, vuelve para el PLD. Y vuelve. Vuelve para el PLD si le dan la presidencia a él para que sea el presidente. O sea, es lo mismo, todo es lo mismo, hasta que aquí en el mundo no haya político. Esa muchacha es otra política más. No, pero está bien. Ahí está su llamada. Sí, Porque se puede hablar del mismo tema en diferentes ocasiones. No, pero cambiamos de país. Cambiamos de país porque si no, habrá que cambiar de planeta. Buenos días, Yo su entiendo nombre y que la dónde. luz a quien necesita acciones, no palabras. Buenos días, su nombre y dónde. Jóvenes, 30 segundos, el León de Manhattan. Adelante, León, dale. Denigrando y acabando con los políticos. Señores, pero ahora tenemos un empresario primero y político después, y todo el mundo acusa que Danilo y la familia y todo el mundo acabó con todo eso, pero Punta Catalina costó 4.000 millones de dólares, según decían ellos mismos, lo del PRM, que son 228.000 millones de pesos, y Luis Abinader es un fuetazo, se lo iba a regalar sin poner un peso a los empresarios, más de 3 veces lo que se llevó Danilo y la familia. Buenos días. Buenos días, su nombre y de dónde. Sí, Clara Ramírez, de Santo Domingo Este. Adelante. Bueno, respecto al discurso del presidente para el 27 de febrero, yo no tengo absolutamente ninguna expectativa, porque ya está más que comprobado en estos casi 2 años que este es un gobierno solo de discurso, solo de anuncios que ya en el transcurso de los meses hemos visto que no se cumplen ninguno. Y claro, que a veces lo retiran, anuncian una cosa y después anuncian lo contrario. Además de ser de anuncio, es un gobierno de recule. Para atrás y para adelante. Y de recularlo para atrás y para adelante también. Entonces, además de eso, decía la politóloga que estuvo antes, que es un gobierno muy ligado a los empresarios. No es ligado, es un gobierno de empresarios. Y la muestra está ahí con el señor Macarrulla. Yo quiero decir algo de esa llamada. Ahí está su llamada. El hecho de que el presidente diga una cosa y después lo retire, eso se debe mucho al control social que está ejerciendo la ciudadanía con relación a las decisiones políticas que se toman desde el gobierno. Cuando el presidente ve que la ciudadanía se pone reacia a una decisión, entonces toma una decisión contraria. No es que él planeaba después. Pero eso es positivo o negativo. Eso es positivo para la democracia, porque ya la persona entendió que tiene que ejercer su derecho para ejercer. Adelante, ¿su nombre y de dónde? Buen día, mi nombre es Osiris, de aquí Santo Domingo. Dale, Osiris. 3 cosas. Una, primera, Angeli, muy inteligente, Angeli, y muy bonita. Así es. Y discúlpeme, pero aparte de la rendición de cuentas del señor presidente, yo no tengo expectativa, porque no he entendido todavía que él sumó cuando quita las restricciones de COVID. No entiendo si eso debió hacerlo en la rendición de cuentas. Entonces no sé todavía cuál es la estrategia que él va ahora a plantear en una rendición de cuentas cuando ya él quitó impacto. No sé qué él va a buscar ahora, pero vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí. Ahí no tengo expectativa ya ahora mismo. Una última llamada, ahí está su Yuri. llamada, vamos La última, Humberto. Buenos días, ¿su nombre de dónde? Sí, buen día. Baje su radio. Ahí lo estoy bajando. Sí. De Santo Domingo Este. Adelante. Yo tengo muchas expectativas en cuanto al discurso del señor presidente de la República, porque todo depende del punto de vista que usted lo vea. Así es. Cuando una persona da un comentario, usted simplemente tiene que preguntarle cuál es su afiliación política o cuál es su preferencia política. Dependiendo de la acera donde usted esté, usted va a ver si es buena o es mala. Así es. Cuando estuvo el gobierno pasado, los 2 gobiernos del PLD, tanto Leonel Fernández como Danilo Medina,
todo el tiempo la gente vivía defendiendo el gobierno. Cuando Leonel sale del PLD, los leonelistas decían que el PLD era malo. Y los PLDistas decían que Leonel era malo, simplemente porque no estaban asociados en ese momento. Por eso es que los PLDistas, los leonelistas y toda la oposición va a decir que el gobierno está malo, simplemente porque no están en su gobierno. Mire a ver los comentarios de las jóvenes que están ahí cuando estaba el PLD. Siempre decían que todo estaba bien, siempre decían que todo estaba bueno. Entonces, ¿Cuáles jóvenes, líder? Porque aquí esto era un campo de batalla. Yo estaba solitario. No, un campo de batalla cuando habían, pero las jóvenes que están ahí, las dos féminas. Sí. Las dos féminas uno le escuchaba antes diciendo que todo era bondad, que todo era bueno, que todo era... No, pero está bien, eso es lo que él percibe. Entonces, todo depende desde la bancada donde usted esté. Ahora, si usted lo analiza de una manera objetiva, un abanderamiento, entonces ahí ya las cosas son diferentes. Pero mientras usted esté de un lado, va a seguir siendo lo mismo. Muchas gracias. Hay que preguntarle a él cuál es el lado de él. Bueno. Y la preguntita para ir. Porque hay condicionamiento. Humberto, la pregunta, dime. Hay pregunta. Tengo una. Estamos como Frozen. En la bolsa de valores de la política, ¿cómo que están comprando los alcaldes? Cambio fuera.